Hola hermanos, la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, les deseo compartir un texto aprovechando que los días son cortos. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4 y versículo 35, la palabra de Dios. Un pasaje muy conocido por la iglesia del Señor, donde allí nos habla de que Jesús les dio una orden a los discípulos subiendo a una barca y les dijo, pasemos al otro lado del lago, al otro lado del mar. ¿Qué significa eso, no? Si nosotros podemos espiritualizar este texto, cuando a veces el Señor nos ordena algo y se levantan los vientos y el mar se enfurece en nuestras vidas. Bien, este pasaje bíblico dice de que el Señor les ordenó y era a la noche, donde se levantó un viento muy fuerte y el mar azotaba a la barquilla y parecía que se iba a hundir. Sin embargo, el Señor Jesús, con sus discípulos, Él estaba allí pero durmiendo, físicamente con su cuerpo natural, con su cuerpo humano, terrestre, como tenemos cada uno de nosotros en este momento, ¿no? Sabiendo de que el Señor espiritualmente ahora está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros y nunca duerme. Cristo no duerme, hermanos. Pero en este pasaje bíblico encontramos de que Cristo sí estaba durmiendo, pero estaba con su cuerpo físico, pero Él seguramente estaba probando a sus discípulos. Y estaba allí en la popa durmiendo y viendo de que la barca parecía que se iba a hundir, el viento fuertísimo, la barca se movía de un lado para el otro, se iba a dar vuelta. Los discípulos, ¿qué hicieron? Le despertaron a Jesús. Jesús, maestro, ¿no ves que perecemos? Y diciéndole, y tú estás durmiendo, ¿no? Les querían como exhortar o reprender al maestro. El maestro Jesús dice que se detuvo allí en la barca y solamente no hizo mucha fiesta, mucho show como muchos predicadores hacen, como siempre enseño, sino que él simplemente dio la palabra y le dijo al viento, lo reprendió, y al mar que se callase. Inmediatamente se hizo bonanza. La palabra bonanza dice de que es como salir el sol, se alivianó todo, se tranquilizó todo, todo quedó sensacional, ¿no? Como a veces nos gusta a nosotros vivir sensacionalmente, lleno de bendiciones. Pero sin embargo, el camino del Señor nos muestra, hermanos, de que no es todo color de rosa, sino que también esas rosas tienen espinas, ¿no? Y si nosotros espiritualizamos este texto, hermanos, donde el Señor vemos su milagro de que se hizo bonanza y los discípulos se decían unos a otros, pero ¿quién es este que aún las aguas obedecen y el viento hace callar? Amén. Este es Jesús. Y ese Jesús, hermanos queridos, está en tu corazón. Porque un día tú lo recibiste como yo también, como único y suficiente Salvador. Y a través de la persona de Cristo entra en nuestra persona, en nuestro ser humano, que somos tripartista, espíritu, alma y cuerpo, pero entra también el Espíritu Santo, que le da vida a nuestro espíritu muerto. Amén. Y ese Espíritu Santo, con mayúscula, nos enseña y nos guía, es nuestro maestro, a toda verdad y justicia. Entonces, en este pasaje encontramos, amados hermanos, que el mar simboliza las cosas de este mundo. ¿Por qué? Se los voy a interpretar. Porque nosotros, bíblicamente, el Señor nos compara como ave, como plantío de Jehová, nos compara
en diferentes formas, de diferentes maneras, pero también nos compara como una pequeña barquilla individualmente. Y nosotros sabemos de que la barquilla no anda con ruedas por la tierra, sino que navega sobre un mar. Ese mar son las cosas de este mundo. Y vemos también otro personaje en este pasaje bíblico, el viento. Este personaje que el Señor lo hizo callar, lo hizo enmudecer. El viento, hermanos, son las pruebas, son las dificultades. Si podemos espiritualizar y ver también allí en la Biblia, donde en una oportunidad el apóstol Pablo iba también con muchas personas y le agarró un viento huracanado llamado el viento Euroclidón. A veces, amados hermanos, nos agarra a nosotros ese viento huracanado espiritual, ese viento Euroclidón, y azota en nuestras barquillas. Y parece de que la barquilla se va a hundir. Parece que usted no tiene más alternativas. Parece como si Jesús no lo escucha. Parece como si Jesús está dormido. Hermanos y amigos, quiero decirte que Cristo nunca duerme. Él siempre está despierto para ayudarte, pero sin embargo, a veces nos deja solos en las dificultades. Nos deja solos en las cosas de este mundo, porque al mar, dice el Señor, que no lo reprendió, sino le dijo, cállate. Y el mar se cayó. Hermanos, tenemos que también nosotros entender que como cristianos tenemos un poder, el poder de la voluntad propia y también el poder de la palabra. Gloria a Dios. Usted puede reprender la dificultad en el nombre de Cristo y esos demonios que crean ese viento huracanado, ese viento euroclidón, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Y también usted puede hacer callar a ese mar embravecido, que a veces nosotros en la carne no queremos ceder el lugar del Espíritu Santo y hacer pues su voluntad. Somos carne, somos naturales, pero a veces no entendemos por qué, entre comillas, el Señor parece que está dormido y no nos escucha. Cristo siempre te escucha, pero el Señor a veces nos deja un poco solos en la barquilla para ver si hay fe en nosotros. Recordemos este pasaje bíblico que Jesús le dijo, cuando Él hizo la bonanza, les exhortó a sus discípulos y le dijo, ¿acaso dónde está vuestra fe? Hermanos queridos, es muy fácil tener fe cuando las cosas están bien, pero cuando vienen los vientos, que nos atacan muchos espíritus enviados por Satanás, y las cosas de este mundo nos ciegan, nos brillan, y queremos amar las cosas de este mundo, ¿no? Sumándose con espíritus, con vientos contrarios que azotan contra nuestra nave y se nos mezclan esas dos pruebas y a veces decimos, nos ahogamos. Pero quiero decirte en este momento que Cristo va a extender su mano derecha. En una oportunidad había un discípulo que se llamaba Pedro, y Pedro dice que también como a medianoche estaban en una barquilla y el Señor Jesús se había apartado antes que sus discípulos entraban en la barca, se fue a un monte a orar. Pero a medianoche Cristo apareció caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban asustados porque veían como de lejos parecía un fantasma. Entonces uno de ellos le dijo, Maestro, ¿eres tú? Y Jesús les respondió solamente una palabra, ven. Entonces este discípulo llamado Pedro dice que puso el pie fuera de la barca y con la planta del pie pisó el agua como si fuese un cemento y vio que estaba firme porque Cristo lo había llamado y empezó a caminar con su segundo paso y con su tercer paso y el blanco, el centro era Jesús. Pero sin embargo empezó a entrar en su manera natural y empezó a mirar a la derecha, a la diestra
y empezó a mirar a la izquierda, en la siniestra, y empezó a ver cómo esa tormenta y los vientos, y de repente perdió la vista espiritual, perdió la visión, que es el blanco, que es Cristo Jesús. Y al perder esa visión, empezó a hundirse. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Cuando estamos en dificultades, en variedad de pruebas, que sean pruebas del mar, pruebas de este mundo, que la carne desea las cosas de este mundo. Y también vemos las guerras espirituales. Satanás se levanta con saetas contra nuestras vidas espirituales y nosotros perdemos el blanco. Perdemos el blanco que es Cristo Jesús. Pero hoy, en este momento, yo deseo alentarte que por más que a veces nosotros como humanos perdemos el blanco porque nos falta la fe, Cristo, extendiendo la mano derecha, allí a Pedro le levantó. Amén. En esta tarde, en esta mañana o en esta noche, no sé cuándo escucharás el mensaje, Cristo te dice, te extiendo la mano derecha, levántate, tú puedes. Con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Dios te bendiga y te comparto esta palabra. Amén.